Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente les saludo con mucho gusto y vamos ahora a abordar otro de los temas de esta unidad, que sería la construcción de nacionalismo e identidad. Cuando nosotros hablamos de nacionalismo, tenemos que pensar que nos estamos refiriendo a la fuente primaria, digamos, o a lo más importante, que es lo que nos va a dar identidad grupal dentro del Estado moderno. Entonces, a partir de aquí, deriva, digamos, una parte muy significativa de nuestra identidad, porque esa identidad nos da un sentido de pertenencia y esta pertenencia la utiliza el Estado como un elemento para poder fomentar, digamos, o para poder imponer ciertas ideas que nos van a hacer únicos y que nos van a constituir justamente como una nación. Por ejemplo, en el caso de Colombia, siempre vemos en las noticias que Colombia es guerrilleros, que Colombia es narcotráfico, que Colombia tiene muchas cosas negativas. Sin embargo, los colombianos durante los últimos años han tratado de cambiar esos elementos y han manejado muchos, digamos, como estrategias o logotipos o cosas que les han permitido ir cambiando esa percepción. Antes, hace muchos años, a un colombiano se le decía, ay, eres colombiano, y de pronto se sentía como mal, ¿no? Por la imagen que tenían en el mundo de él. Pero en la actualidad no, por ejemplo, manejan mucho este logo que les estoy poniendo aquí, en donde dice Colombia es pasión, porque ellos a partir de este logotipo empezaron a entender que eran mucho más que las cosas negativas que se decían, y eso es lo que le quieren transmitir al resto del mundo. Su logotipo, por ejemplo, significa como las llamas de toda esa alegría de ser colombiano, de toda esa tenacidad que tienen, de toda esa intensidad que significa ser de esa nación. Ellos señalan a través de este logotipo que son versátiles, que son modernos. El color rojo significa también como ese empuje que tienen, como toda la tenacidad que siempre han intentado demostrar. Entonces, este tipo de elementos les da una nueva forma de identificarse, no solo con una parte negativa, que existe, por supuesto, sino con una parte positiva, que es la que quieren mostrar al mundo. En nuestro caso tenemos muchísimos elementos que nos hacen sentir identificados. Por ejemplo, si yo les muestro estas imágenes, vemos de entrada la bandera, me da como esa identidad, soy mexicano, esa es mi bandera, no es la bandera de ningún otro lado. Incluso si nosotros viéramos la bandera de Italia, por ejemplo, que tiene los mismos colores, pues sí, tiene los mismos colores, pero no están distribuidos de la misma forma, se organiza, por ejemplo, en sentido horizontal, los nuestros tienen un sentido vertical, no tiene, por ejemplo, nuestro escudo, o sea, por más que la bandera italiana sea muy parecida en colores a la nuestra, idéntica en colores a la nuestra, no es la misma, no es una bandera mexicana. Vemos también, por ejemplo, cuestiones de tradiciones, como sería el Día de Muertos, o por ejemplo, institucionales, como sería mi universidad o el plantel en donde yo estudio, o por ejemplo, pirámides, Palacio de Bellas Artes, tal vez hay otros elementos que existen en los diferentes estados, los tipos de alimentación, los bailables, la música, toda una serie de elementos que dan a cada uno de nosotros una identidad importante. La identidad va a poder ser desde muchas perspectivas o de muchos tipos. Tenemos una identidad personal. ¿Qué me identifica a mí, por ejemplo, dentro de la familia? ¿Qué me identifica como parte de ese pequeño núcleo? O sea, mi familia puede ser igual que muchas otras familias, a lo mejor en cuanto a número de integrantes, en cuanto a que vivimos a lo mejor en el mismo edificio o en la misma colonia. Sí, pero mi familia va a tener elementos específicos que me dan identidad. Mi familia, los Hernández de mi familia no son iguales ni completamente idénticos a los Hernández de otra familia, ¿no? O los Pérez o los González o los Martínez. En fin, cada una de las familias va a darle a cada uno de sus integrantes una identidad personal única. La identidad social, por supuesto, pues en donde estoy, en una sociedad mexicana que tiene una serie de comportamientos importantes y únicos. Una identidad institucional, ya les dije, pertenecer a la universidad, por ejemplo, a la UNAM, o quienes pertenecen a otras universidades, ¿no? La Universidad de el Politécnico, por ejemplo, o a lo mejor a la Universidad, no sé, Anáhuac o a cualquier otra, ¿no? La institucional me va a dar también elementos de identidad, que me van a dar orgullo, que va a ser como parte de mi vida. Tengo identidad nacional, por supuesto. Soy mexicano y tengo muchos elementos que hacen que me sienta bien y que me sienta orgulloso de serlo. Tengo también una identidad cultural. Mi comida, por ejemplo, es única. En ningún otro lado del mundo comen pozole. En ningún otro lado del mundo va a haber tacos tan ricos como los de México.
o no va a haber, por ejemplo, un Día de Muertos festejado como nosotros lo hacemos, ¿no? Incluso la Navidad, el 10 de mayo, todas esas fiestas que a lo mejor se celebran igual en otros lugares del mundo, pero jamás van a ser como lo que se celebra en mi país, en mi nación. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que me da identidad cultural. Tengo identidad de género, por ejemplo. Ustedes saben que en la actualidad es un tema ya muy visto y muy hablado por todos, ¿no? Entonces también esto puede existir.